Shabbat Shalom, bienvenidos una vez más a la parashá de esta semana. La parashá es Beshalach. Beshalach es la palabra para decir cuando los dejó ir, Faraón. Es lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces está en Éxodos 13, el versículo 17, hasta el capítulo 17, el versículo 16. La Haftarah está en Jueces 4 al 4 y 5:31. Y también tenemos en 1 Corintios 10. Entonces empieza así: aconteció que cuando Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los condujo por el camino de la tierra de los filisteos, aunque ésta estaba cerca, porque dijo Dios: no sea que el pueblo al ver la guerra se arrepiente y regrese a Egipto. Éxodos 13:17. ¿Por qué creen ustedes que no los dejó ir a ver la guerra? ¿Se recuerda qué hicieron cuando fueron a investigar los dos espías? ¿Qué hicieron? Vinieron y regresaron con un mal reporte, que había gigantes y que no sé qué, y que con mucho miedo. Si los hubiera mandado por el lado donde estaban las guerras, eran guerras de gigantes, filisteos, ¿ustedes creen que iban a seguir adelante? Rápidamente iban a decir: no, aquí nos quedamos en Egipto, ¿a dónde vamos? Por eso mismo Dios decide mandarlos por otro lado. ¿Ok? Entonces, salen de Egipto. Ahora, en esta semana, sin embargo, para Beshalach, el faraón cambia de opinión y corre tras ellos para devolverlos a la esclavitud. O sea, la pelea era, primero, deja ir a mi pueblo. Y luego faraón decide: ok, y ahora sí los dejo, ya váyanse de aquí. Pero luego otra vez, una vez más, vuelve a endurecer Dios el corazón de faraón y se arrepiente de haberlos dejado ir y los persigue. Entonces, cuando los persigue, dice, pensaba el faraón que estaban perdidos en el desierto. Y el faraón aparentemente los atrapa junto al Mar Rojo. No hay escapatoria, pero Dios milagrosamente divide las aguas para que su pueblo pase en tierra seca, mientras los egipcios se ahogan detrás de ellos. En alivio y agradecimiento a Dios por esta asombrosa victoria sobre aquellos que deseaban ser esclavizados, Moisés y los israelitas cantan una hermosa canción llamada Shirat Hayam, la canción del mar, porque también la llaman Az Yashir Moshe, el cántico de Moisés, que son las primeras palabras del canto del mar. En Éxodos 15:1 está esta canción, se recita diariamente como parte del Shacharit, del sacrificio en la mañana. Está escrito en un patrón único en forma de onda o ladrillo en el rollo de la Torá y se recita en cánticos regulares y melodías tradicionales. Cuando usted tiene una Torá, es fácil encontrar este cántico en medio del libro de Éxodos, porque está como escrito como ladrillos. Todo lo demás está pegado así, pero este cántico no, tiene sus separaciones. Y quiere significar una pared, la pared del mar cuando iban pasando en medio del Mar Rojo. Ok, es lo que significa. Ahora, en Éxodos 14:3, porque Faraón dirá a los hijos de Israel: encerrados están en la tierra y el desierto los ha encerrado. A veces nuestras vidas parecen encerradas en la catástrofe. Nuestros enemigos creerán que no tenemos salida posible, pero hay un Dios que tiene una estrategia sobrenatural. Dios parece llevar a su pueblo a una situación al límite, pero Él tenía un plan de salvación absolutamente magistral. En Éxodos 14:1 habló Jehová a Moisés y dijo: di a los hijos de Israel que den vuelta y acampen delante de Pihahirot, entre Migdol y el mar hacia Belzefón. Delante de él acamparéis junto al mar. Entonces salen de Egipto, salen los ejércitos persiguiendo y Dios los manda a acampar. Entonces, aconteció que a la vigilia de la mañana, que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. Es decir, desde que venían saliendo el ejército de Faraón, Dios ya los estaba molestando al ejército de Faraón. La palabra Pihahirot es un vocablo hebreo que significa la boca de la libertad. Y a un lado de Migdol significa lugares altos, una torre, donde se adoraba al dios pagano más antiguo de Egipto, y a la otra orilla Baal-Zephón, dios del mar y las tormentas. Dios quería dejar claro que los dioses de Egipcio eran testigos falsos y mudos que no podían orientarles. En hebreo las palabras cambiaban su significado. Baal-Zephón significa señor, conciencia, norte, entrañas o escondido.
Ok, entonces lo que estaba haciendo Dios cuando les pone la columna de fuego y la columna de nube, estaba volviendo a humillar a otros dioses de Egipto. Ok, o sea, él seguía la pelea, todavía seguía con los dioses de Egipto para sacarlos totalmente de quién era el Dios verdadero. Entonces seguían peleando. Hay un cántico que se dice en las sinagogas que dice, Kuma Adonai, levántate, Señor. Y entonces le decía a Moisés que si no se levantaba, que si él no se movía, el campamento tampoco se iba a mover. Entonces cuando la nube se levantaba, Moisés y toda la congregación arrancaban y se movían hasta donde se detenía la nube. A la hora de pasar por el Mar Rojo, esos tuvieron que tener fe, pero pues también como hombres, como personas, nos dan miedo quedar encerrados delante del enemigo y a veces pensamos pensamientos de derrota. Cuando tenemos miedo, nuestras estrategias son muy desesperadas. En Israel estaba dividida en 4 campamentos, porque había unos que decían, arrojémonos al mar y moramos. Otros, volvamos a Egipto. Otros, vamos a luchar contra el ejército de Faraón. Y otros, nos vamos a morir en el desierto. Pero Dios tenía otros planes, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Este es el pasaje en Jeremías 29:11. Nosotros pensamos de una manera, es que está el problema el problema el otro, pero Dios ya tiene la solución. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Ok? Entonces, otra vez, a ver. Ahí está. Muy bien. Entonces, ¿se imaginan cómo se veía la columna de fuego hacia atrás, que estaba contra los egipcios? Y luego el mar abierto y en seco pasar por ahí. Era algo tremendo, ¿no? Era una visión así muy poderosa. ¿Por qué es bueno recontar esto que está en la Torah y por qué pasa? Porque lo mismo va a pasar en nuestros días. Para nosotros poder pasar de aquí a donde está el cielo, ¿cuánto camino hay? Depende. Al cielo no, al cielo donde está Dios, al tercer cielo. ¿Cuánto camino hay de aquí hasta allá? Que si se baja el cielo a la tierra. Y baja el cielo a la tierra, pero ¿cómo se vería? Más o menos, ¿no? Y tendría que haber un camino, tenía que abrirse un camino y para que puedan entrar las personas, ¿verdad? Entonces Dios va a hacer eso al final de los días, pero ahorita lo vamos a explicar más adelante. Primero, la próxima vez que a ustedes les parece que la vida les encierra, no crean que es el final. No se sientan derrotados, Dios es soberano, solo está llevando al punto exacto de partida en el momento exacto de la liberación. El camino le muestra el norte, la conciencia es un nuevo despertar, algo que jamás olvidará, sus males no pasarán al otro lado. Si ustedes no pasan ningún tipo de tribulación, ¿qué gloria le van a dar a Dios? Pero si pasan una tribulación y Dios los libra, pues mucho. Ahora sí lo van a estar glorificando. Por eso las tribulaciones no son malas, son buenas y hacen que nuestro carácter se madure, que llegar a la madurez espiritual. Es muy importante mencionar que hay creyentes carnales y hay creyentes maduros. Y los maduros van a llegar a ser la novia del Mesías. Y los carnales solamente van a ser invitados. No van a ser parte de la novia. ¿Y eso por qué? ¿Cómo lo podemos decir o por qué estamos diciendo eso? Dios estableció en el templo, en el tabernáculo del templo, el lugar de afuera del patio, el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, para llegar al lugar santísimo hay que tener una comunión bien fuerte con Dios, estar muriendo por Él, ser hijo de Dios y obedecer sus mandamientos como está en el arca, depender de Dios totalmente, tener una relación íntima con Él, muy estrecha. Pero en el lugar santo están las personas que sirven, que ayudan, que se santifican, que celebran las fiestas. Y en el lugar de afuera, en el patio, está donde se hace el sacrificio y donde se lava. Es donde acepta la gente como Salvador a Yeshua y cuando se lava, se bautiza. Esa gente se bautiza, cree en Yeshua, pero no entra al lugar santo. No trabaja, no hace nada, no busca más,
nomás hasta ahí se queda, con creer y ya. Ok, están afuera. Pero para con Dios hay un lugar que es el lugar santísimo, y ahí es donde habita el Señor, y es donde va a tener a su novia. ¿Ok? Pero primero, antes que nada, vamos a hablar acerca de por donde cruzaron el Mar Rojo. Históricamente encontraron los arqueólogos estas dos columnas conmemorativas colocadas en los puntos de la playa en el lugar exacto del Éxodo. Al parecer las colocó el rey Salomón, porque le estaba escrito en hebreo, decía la palabra Mishraim, Egipto, y luego Salomón, Edom, muerte, Faraón, Moisés y Adonai, indicando que el rey Salomón había puesto estas columnas como un memorial para el milagro del paso del Mar Rojo en Arabia Saudita. Y eso no admiten turistas, y porque tienen miedo a los visitores sin autorización, las autoridades de Saudi Arabia, porque quieren remover estas columnas y reemplazarlas con banderas donde estas estuvieron. O sea, ellos no quieren que se propague esta información, los de ¿cómo se dice? Arabia del Sur o Saudi Arabia. Ellos prohíben ir a los turistas a estos lugares donde están estas columnas, pero existen y han sido encontradas por los arqueólogos. Si se fijan, por aquí vinieron de Sucot. Se recuerda que llegaron a 3 días, llegaron a Sucot, después vinieron y llegaron a este punto, y aquí es donde están los dos pilares de los que estamos hablando, uno de este lado y el otro de este lado. Y aquí se ve por donde se pasó el Mar Rojo. El Mar Rojo está hondo, pero Dios lo dividió y pudieron pasar por este lugar. ¿Okay? ¿Y el lado derecho también es Saudi Arabia? Sí. El Aquí lado está derecho Israel, y aquí está Saudi Arabia, y aquí está parte de Etiopía, ¿no? Sería Egipto. ¿Verdad? Ok. Luego, los arqueólogos siguieron buscando. Se metieron a bucear, y en medio del Mar Rojo encontraron este tipo de diseño. Y quiere decir, el relato nos enseña que Dios cerró el Mar Rojo y derribó los carros de Faraón, ¿verdad? Entonces se encontraron estas ruedas en fondo del mar, de carros de Faraón, de estos diferentes tipos. Esta de aquí es una parte, las llantas, una llanta aquí y otra llanta aquí, y el que los une, el eje que une las dos llantas. Entonces, todo eso encontraron. También encontraron esqueletos de esta forma, más que no presentaban esas fotos, pero esqueletos de personas muertas debajo del mar, haciendo que el cruce del Mar Rojo fue una realidad. ¿Ok? Ahora, Miriam, la hermana de Moisés, también sale con las doncellas, bailan de alegría con panderistas. Debido a estas canciones, la parashá esta semana también se llama Shabbat Shira. Este Shabbat se llama sábado de canto, de cántico. Además de leer el canto del mar y el canto de Miriam, el Shabbat Shira, algunos también tienen la costumbre de alimentar a los pájaros en honor a las hermosas melodías que cantan, y quizás el maná que encontraron en la tierra los israelitas en esta lectura. Pero en realidad es más grande que alimentar pajaritos, sino lo que veamos que dice en Apocalipsis 12, 13, 16, dice: Satanás ataca a la mujer y Dios la protege. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca, tragó el río que el dragón había echado en su boca. ¿Qué está hablando aquí? ¿De quién está hablando? De Israel. De Israel, ¿verdad? Está diciendo que el demonio, Satanás, vino a atacar a la mujer. La mujer se le dieron alas para que
se fuera hacia el desierto y Satanás arrojó agua como un río, o sea, el Mar Rojo. Pero la tierra abrió su boca y tragó el río. ¿Ok? Entonces, y este es el que había echado el dragón. Y está hablando figúricamente y está hablando de la época del tiempo de Moisés acerca de la mujer, pero también va para el futuro. Ahora, el cántico este también tiene que ver con nosotros. Veamos, ¿es mejor ver a la mujer como Israel en general o como los judíos mesiánicos en particular? ¿Por qué ataca Satanás al pueblo judío? Esa es una pregunta de toda la historia, no solamente de la gran tribulación. La razón es que Israel, debido desde el tiempo de Abraham, ha tenido un rol crítico en el plan de redención de Dios. Primero de ella salió el Redentor, luego estaba el cumplimiento de su plan, porque Yeshua prometió que el pueblo judío existiría y que le daría la bienvenida a él cuando él regresara en su gloria a este mundo. En Mateo 23:39 les dice: ¿por qué os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis Baruch haba Beshem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor? O sea, volvemos una vez más a la persecución del enemigo. ¿Por qué persigue a los judíos? En el versículo de Apocalipsis 13 dice: y se fue a hacer guerra con los que guardan los mandamientos de Dios y creen en Yeshua el Mesías. ¿Con quién está peleando Satanás? ¿Contra quién? Contra los judíos mesiánicos especialmente, no solo con los judíos regulares, porque ellos sí guardan Torah según, ¿verdad? Pero no creen en Yeshua. Los cristianos creen en Yeshua, pero no guardan Torah porque pues no creen que hay que guardar Torah. Pero los que sí creen, los únicos que creen son los judíos mesiánicos, que creen que Yeshua nos ha redimido y que guardamos Torah porque esta es la forma de vivir con el Señor en una forma agradable, ¿verdad? Entonces, tiene guerra Satanás contra nosotros, pero también se nos darán alas de águila para poder escapar del enemigo, siempre. Cualquier tribulación, cualquier problema, el Señor va a estar de nuestro lado. Entonces, dígame. Y los religiosos en Israel no permiten misioneros. Y también los evangelistas, los evangélicos, en ese verso debemos de poner todas nuestras esfuerzas en evangelizar a la gente judía. Exacto. Porque todo Israel va a tener que decir: blessed is he who comes in the name of the Lord. Exactamente, y eso lo va a hacer el Señor. Necesitamos del Señor para poder hacer, para que los toque a los judíos, porque últimamente se ha estado apareciendo mucho Yeshua en medio del pueblo judío, y por muy ortodoxo que sea, se convierte. Así que necesitamos del Señor para que esto lo haga el Señor. Entonces, cuando le dice Baruch haba Beshem Adonai, bendito, es cuando ya ellos entienden: bendito es el que vino en el nombre del Señor. Es cuando ellos entienden quién era el Mesías. Entonces, esto es parte del enemigo de poner vendas tanto al pueblo cristiano como al pueblo judío, que no se lleven para nada. Pero como nosotros ya estamos viendo los ojos, estamos viendo que los dos son uno. Es un nuevo hombre, un nuevo comenzar. Tal vez ahorita no será tan popular, pero espera que lleguen los días de tribulación, va a ser más fuerte el llamado al judaísmo mesiánico. La persecución de Israel es parte del programa satánico para ajustar y estorbar la obra de Dios. Israel es odiada por Satanás, no solamente por alguna de sus características, sino porque ella es la elegida de Dios y es esencial para el propósito de Dios para el tiempo y la eternidad. Como dice en Jeremías 31:35, así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que reparte el mar y braman sus ondas, Jehová de los ejércitos a su nombre. Si faltaran estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. O sea, ¿qué está diciendo el Señor? Que si llega a faltar el sol o la luna, dice que se olvida de la nación de Israel. Y si se olvida de la nación de Israel, ¿qué será de nosotros? ¿Qué será del mundo?
que será del universo. Entonces Satanás quiere a fuerzas buscar la manera de crear un sol, de crear otra luna o decir algo para poder que Dios se deshaga del pueblo de Israel. Ese es su plan. Como dice enseguida, así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la ascendencia de Israel por todo lo que hiciera. Entonces, ¿qué es lo que va a querer tratar de hacer Satanás? Cuenten todos los cielos de arriba, cuenten todas las estrellas, o métanse hasta abajo del océano y busquen allá abajo qué hay, cosa que no se puede hasta ahorita. Con toda la tecnología no se ha podido contar las estrellas y no se ha podido llegar al mero fondo del mar. Han llegado al fondo del mar, pero no es el mero fondo, hay más todavía, mucho más, millas y millas y millas. Esa es una parte de las estrellas, ni podemos ni contar ni las que están aquí, mucho menos todo el universo. Mira, este de aquí es una foto de esta galaxia que se llama, le dicen como torbellino, porque está muy fuerte, pero está gigantesca. Eso en cruzar a alguien se tardaría 1100 años luz, o sea, la velocidad de la luz así, ¿verdad? Tendría que pasar 1100 años para poder cruzar de aquí a aquí. Ya, nos morimos y todavía no le damos nada. Entonces, pero lo impresionante es que acercaron la cámara y tomaron una foto más del centro de esta galaxia y luce así. Más o menos así. ¿Ok? Entonces, el Señor dice que iba a poner sus signos en los cielos y en toda la tierra, ¿verdad? Entonces, esta es una foto de una estrella muy luminosa que se ve en la noche. Nosotros la vemos, pues la vemos lejos, pero así es como se ven. La luz que irradian es una luz como la estrella de David. Y todas las estrellas tienen eso. ¿Ok? Entonces el cielo declara las obras del Señor. Amén. Tanto la porción de la Torá como la Haftará, porción profética del pueblo del estudio de esta semana, contienen canciones de victoria del pueblo de Dios. En la parashá los israelitas cantan la canción del mar, ensalzando y honrando a Dios por haberlos librado de Egipto. En la Haftará se canta el cántico de Débora, cuando Dios le da la victoria sobre el general Sisara y los cananeos. Entonces Débora y Barak, hijo de Abinoam, cantaron aquel día diciendo: cuando los líderes de Israel gobiernen, cuando el pueblo se ofrezca voluntariamente, bendecid al Señor, escuchen, oh reyes, escuchen, oh príncipes. Yo también cantaré al Señor, cantaré alabanzas a Jehová, Dios de Israel. Jueces 5:1. En el canto del mar, solo Dios recibe alabanza y gloria, mientras que en el canto de Débora también se alaban las acciones de los hombres y mujeres valientes. Y esa es la historia de Débora y Sisara. Que esta era una juez de Israel, por lo que si dicen que no es bueno tener pastoras o jueces, aquí está el ejemplo. Débora enseñaba a Torah al pueblo. ¿Ok? Ahora, en ambos relatos las victorias de Israel, sus enemigos se habían reunido contra ellos en carros, pero Dios hizo que sus enemigos entraran en pánico. Además, tanto en la parashá como en la Haftará, los enemigos de Israel fueron arrastrados por el agua y las mujeres celebraron cantando y bailando, como dice en Isaías 59:19. Porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Otra vez vuelve a hacer referencia al pueblo de Israel. ¿Y cómo vendrá el enemigo? Como un río fuerte. Muchas veces el agua es representada por lenguas, naciones que van a venir a atacar al pueblo mesiánico. Así sucede en Apocalipsis 15. Nuestra respuesta a las victorias que Dios nos trae en nuestras vidas se puede expresar libremente con regocijo, canto y danza, tal como lo hicieron Moisés, Miriam y Débora. Despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, canta una canción, levántate, Barak, y lleva a tus cautivos, oh hijo de Abinoam, en Jueces 5:12. En Efesios 5:14 también nos dice el apóstol Pablo: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará el Mesías. ¿Ok? Entonces, todo esto es un despertar. Todo esto que estamos haciendo judíos mesiánicos lo estamos haciendo, ¿por qué? Porque hemos despertado de toda la religión, toda
lo que hay en el mundo y estamos despertando a la realidad de lo que quiere Dios. Ahora, nos aconseja además, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Los días son buenos o malos? Malos. Yeshua también dijo que no eran buenos. Los días no son buenos, son malos y hay que aprovecharlos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos en cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todos al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Yeshua, el Mesías. La palabra judío significa alabanza. Y dice el Señor que hay unos que quieran ser judíos en frente a los hombres, pero que Dios mira al judío que es por dentro, que es un alabador por dentro, en espíritu y en verdad, como dice. Me buscarán en espíritu y en verdad. A esos alabadores busca Dios, a esos judíos. Anda buscando al Señor, esos que traen esa canción allí en su mente, esa de victoria, esa de alabanza al Señor. Los cánticos, bueno, ¿sabían que toda la Biblia se puede cantar cuando lo hacen en hebreo? O cuando suben allá a leerla en hebreo, se suben a cantarla, porque riman. Entonces por eso se hacen las bar mitzvah y se va cantando como se va leyendo. Pero toda la Biblia está igual. Toda la Biblia puede leerse, hasta inclusive el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento. Lo que hace Dios es, en la palabra, la pone bien sencilla, pero también la puede ser bien complicada para la gente que estudia mucho más. Pero un niño de 5 años lo puede entender. Si vas al libro de Génesis y empiezas a leer, y fue creado Adán de la dama, y la dama, vamos a volver a la Adamá, porque somos Adán. Entonces está hablando de puras cosas de Adán, de la tierra, y que la tierra y la humanidad va a volver a la tierra, pero tiene muchas veces la palabra Adán para que haga sentido, para que vean que tiene un sello. Cuando vas a la historia de Noé, también viene lo mismo. Noé significa descanso. Y luego dice, y Noé les dio Noah, les dio descanso a la tierra. Y la tierra descansó otra vez Noah. Y así se la pasa diciendo Noah, toda la historia. Entonces toda la Biblia así va diciendo en cada página, en cada historia, va mencionando nombres que tienen que ver con lo que está pasando en la historia. ¿Se puede cantar el griego? Al griego no, en el griego ya no hace rima, no lo puedes cantar, no hace sentido, porque ya son otras palabras totalmente diferentes, ya no son las mismas. Entonces tiene que ser en hebreo. En el Brit Hadashah volvemos a Mateo. El libro de Matillahu significa el regalo de Dios. Y a cada rato Dios está diciendo, mi regalo, este es mi regalo, por todo el texto. ¿Ok? Entonces, en verdadera humildad este cántico no da gloria al liderazgo de Moisés, ni alabanzas al pueblo por la fe que tomó para caminar entre muros de agua, sino que totalmente da la gloria y alabanza al Señor. Este es el cántico de Moisés. Cantaré al Señor porque Él es ensalzado en gran manera, arrojó al mar al caballo y al jinete, en Éxodo 15:1. Este cántico de Moisés quizás también se menciona en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, como un cántico que cantarán aquellos que derroten a la bestia en los últimos tiempos. Sin embargo, esta vez cantarán junto al mar de cristal en lugar del mar rojo y tocarán arpas en lugar de panderos. O sea que esta canción, que acabamos de ver, va a ser cantada en el reino de los cielos también, en frente de Dios, pero con arpas y panderos. Dice en Apocalipsis 15:2-3, los que vencieron a la bestia, su imagen y el número de su nombre, estaban al pie junto al mar de vidrio, sosteniendo las arpas que Dios les había dado, cantaban el cántico de Moisés. O sea, ahí mismo está diciendo, cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Y empezó así, grandes y maravillosas son las cosas que has hecho, Adonai, Dios de los ejércitos celestiales. Entonces, es bien fácil de recordar
porque está en Éxodos 15 y está en Apocalipsis 15. Entonces usted va al capítulo 15 de Apocalipsis y al 15 de Éxodos, le estamos hablando de lo mismo. Y en lo que dice en Éxodos 15, dice ahí, y Jehová se hizo mi Yeshua. Y entonces, cuando vienes a ver el cántico en el Apocalipsis, y cantan el de Moshe y del Cordero, cantan lo mismo que estaban cantando en el Éxodo, ¿okay? Y dándole gloria en frente de Dios, alabanzas al Señor por su victoria, y son los que vencen el sistema de la bestia. Ahora, todo esto nos lleva que en Egipto se sacrifica el cordero el 14 de Nisan. Se pone la sangre en las casas y se apresuran a salir de sus casas, pues Dios pasa, por eso se llama Pesach, ¿verdad? Pasa sobre las casas y elimina a los primogénitos que no tienen la marca de la sangre del cordero en sus casas. Entonces esta marca no es la marca de la bestia, esta marca es la marca de Dios. ¿Cómo se ponía la marca? En los dinteles, uno aquí, otro acá y otro acá. ¿Qué letra es en hebreo cuando formamos esa letra? La Hei. La Hei significa misericordia, por Gesed. Misericordia, es la misericordia de Dios que puso en nosotros. ¿Ok? 3 días más tarde se encuentran en la espada y la pared, o mejor dicho, entre el mar Rojo y el ejército de Faraón. Y cuando Faraón se acercó, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí los egipcios marchaban tras ellos. Entonces tuvieron mucho miedo y los hijos de Israel clamaron al Señor. Éxodos 14:10. Y yo les digo, no tengan miedo, manténganse firmes y fíjense en lo que el Señor va a hacer hoy para Yeshua, para salvarlos. Porque nunca más volverán a ver los egipcios que hoy ven. Ustedes no se preocupen, porque el Señor va a pelear por ustedes. Éxodos 14:3. ¿Cómo les gustaría que cuando tuvieran un grande problema con la corte, con no sé quién, con lo que sea, vengan y le digan, ni se preocupen, el Señor va a pelear por ustedes? Esas son las promesas del Señor. Amén. ¿Qué tuvieron que hacer ellos? Hizo clamar al Señor nada más. Digo, no tengan miedo, esperen lo que el Señor va a hacer. Aquí tenemos la G, ahora sí. Ok, muy bien. El cordero, muchas veces hemos puesto la cruz aquí, también da aquí el brazo, del otro brazo, y da la parte de arriba. Ok, y luego como da así, también lo puedes poner al revés, un triángulo al revés, así, y formas la estrella de David también. Ok, así que protegidos por todos lados por Yeshua. Entonces se abre el mar Rojo, pasan los israelitas por medio del mar Rojo, la columna de fuego atrás, defendiéndolo de los egipcios, y después Moisés ordena que se cierre el mar, y se cierra y elimina todo el ejército de Faraón, la columna de fuego allá atrás. ¿Ok? Muy bien. Todos quedan ahogados, ellos salvados. Cuando llegan al otro extremo, es el tercer día desde que han salido de Egipto. ¿Cuándo se sacrificó el cordero? Hace 3 días, el día 14. Entonces sería el 17 de Nisan que llegan a este lugar. Yeshua muere en el 14 de Nisan como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muere y es enterrado por 3 días hasta que vence a la muerte. Sale a la resurrección. En 1 Corintios dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seas nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es el Mesías, ya fue sacrificada por nosotros. O sea, Pablo, quien está diciendo que habla muchas veces acerca de la Torá, que ya pasó, que ya no tiene que hacer esto, ya no tiene que hacer lo otro, no dependemos de la Torá, está diciendo que vamos a celebrar la fiesta. Dice: limpias pues de la vieja levadura para que seas nueva masa sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Yeshua, ya fue sacrificada por nosotros. Dice: celebraos. Un versículo antes dice: celebraos la fiesta del Señor así. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el 17 de Nisan ya están en la otra orilla del mar Rojo, ya no son esclavos de Faraón,
son completamente libres y es cuando empiezan a alabar al Señor. Por eso esta parashá es que los dejó ir, pero más bien los sacó de la esclavitud a la libertad, pasaron de muerte a vida. ¿Sí? Después del Mar Rojo ya no fueron esclavos, ya se acabó, terminó. Yeshua al resucitar venció la muerte y el pecado. El 17 de Nisan resucita, nos abre el camino de la salvación, pues nos saca de la esclavitud del pecado a la libertad de adorar a nuestro Padre Celestial. Mas ahora en estos últimos días hará algo grandioso como en Egipto. Nos sacará de este mundo, traerá las plagas para que el mundo nos deje ir, pero se endurecerán sus corazones. Los que venzan en la fe por la sangre del Cordero puesta en sus corazones, pasarán, de esta vida, morirán, pero no morirán, irán a la vida eterna. Y no solo traspasaremos el Mar Rojo, sino los cielos mismos hasta llegar al reino de Dios. Gracias a la resurrección de Yeshua el 17 de Nisan, igual que el pueblo de Israel pasó el Mar Rojo. Después que pasaron el Mar Rojo, llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. De hecho, la palabra Mara es amargura. Okay, por eso María, donde viene María, es rebelde, amarga. Okay. Por eso también Noemí se quiso cambiar a Mara. Soy amargada porque murió mi esposo, mi hijo y todo. Entonces, por eso le pusieron el nombre Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos, ordenanzas, y allí los probó. Nuestro Dios nos da la sabiduría o la solución a nuestras amarguras por medio del árbol de la vida. Por eso se llama Etz Chaim, el cual es la cruz de Yeshua, el cual fue un amargo evento para Dios. Para Dios no fue amargo la muerte de Yeshua. Sí. ¿Verdad? Pero se convirtió en aguas dulces para nosotros, porque por medio de eso es que entramos a la salvación y al gozo. Así que para nosotros es algo bueno. Y cambiaste entonces mi lamento en gozo. Era amargo y me hiciste dulce. Eso es lo que significa: vengan en Juan 7:38. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Entonces, si ven cómo arroja el árbol a las aguas y las aguas se vuelven amargas. Leímos en Éxodo 17:6-7 que Dios le dijo a Moisés: he aquí estaré delante de ti en la roca de Horeb, y golpearás la roca y saldrá agua de ella, para que el pueblo pueda beber. Y así lo hizo Moisés a los hijos de los ancianos de Israel. Llamó el lugar Masas y Meriba por la disputa de los hijos de Israel, porque pusieron a prueba al Señor diciendo: ¿está el Señor entre nosotros o no? Es como el día de hoy. Tú andas por la vida y de repente te pasa una cosa y te pasa otra y otra cosa y otra cosa. De repente dices: bueno, pues está Dios conmigo, ¿no? ¿Sí está o no? Te cansas, ¿no? Te oprimes. Pero eso es tentar al Señor, porque sí está el Señor, pero está puliendo cosas en tu vida. Ahora, hablando de las aguas de Mara, en Apocalipsis también es arrojada un meteorito que cae a las aguas y son amargas. Pero dice que es Jaim, dice el Jaim, todos los que agarren, todos los que el árbol de la vida lo compara con la Biblia, lo compara con los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios, cuando tú los haces, cuando tú estás haciendo los mandamientos, cuando tú estás leyendo la palabra, tú estás agarrando del árbol de la vida y te estás sanando. Y te está sanando. Entonces, necesitamos del árbol de la vida en los tiempos finales también, cuando venga el agua amarga. Ahora, maná es la palabra hebrea que significa que es. O sea que cuando salieron los israelitas al desierto y vieron ahí, dijeron: ¿y qué es esto? Y dijeron a Moisés, que así como dijeron en hebreo, maná. O sea, así se dice: ¿qué es esto? Así como vieron, esa es la comida milagrosa que Dios proporcionó a los israelitas durante sus deambulaciones por el desierto. Leemos sobre el maná en Éxodo 16:14,
Lo describen de esta manera: cuando el rocío había subido, había en la cara del desierto una cosa fina, parecida a escamas finas como la escarcha en el suelo. Era como la semilla de cilantro, blanca, y el sabor era como obleas hechas con miel, o sea que era con flakes, o el oatmeal, ¿verdad? Avena, allí en el campo. Aquí está la palabra maná. Maná es para decir que, cuando lo juntas con esto, ¿qué es esto? ¿Qué es maná? ¿Ok? Muy bien. En Juan 6:48, Yeshua, el pan de vida: los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y aún así murieron. Pero yo soy el pan que baja del cielo. El que come de él no muere. Yo soy el pan vivo que bajo del cielo, y el que coma de este pan vivirá para siempre. Este pan es mi carne, que daré para que el mundo viva. ¿A qué se está refiriendo cuando que el pan es su carne? Al sacrificio que va a hacer en la cruz, ¿verdad? Le dice que comamos de esa carne, que comamos de ese pan. ¿Qué es comer de esa carne? Exactamente. Sufrir como Él sufrió, predicar como Él predicó, andar como Él andó. Eso es comer su carne. En 1 Corintios 10, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era el Mesías. Él estaba predicando aquí, Pablo, al pueblo de Israel, que la roca que estaba allá en el desierto, siguiéndolos y que emanaba agua, era nada más y nada menos que el Mesías, Yeshua, dándoles y proveyéndoles el agua. Cuando los ve la nube, dice en la nube de fuego que Dios los veía desde la nube, ¿verdad? Como Dios no tiene ojos, no tiene manos, pero ¿quién es el que estaba ahí al pendiente? Yeshua mismo estaba en el pendiente, en la columna de fuego, en la columna de nube, en la roca que lo seguía, y en el medio del pueblo. Por eso Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, porque golpeó la piedra 2 veces. ¿Qué es lo que le hicieron a Yeshua? Lo golpearon también, y por esa razón dijo Dios que no le gustó, se desagradó de Moisés. ¿Por qué golpeaste la roca? ¿Por qué golpeaste a Mesías? ¿Por qué me golpeaste? ¿Verdad? Ok, muy bien. Entonces, cuando se abrió el mar rojo, lo que está diciendo el Señor, Apocalipsis 6:14, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y toda monte y toda isla se removió de su lugar. O sea que para Dios, el cielo es como un rollo de papel. ¿Ok? Y dice que se enrolló. Pero también dice Isaías 34:4, todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae de la higuera. Cuando venga el Señor, no solo se van a caer estas estrellas de aquí, sino todas las de todo el universo. Todo se va a caer. O sea, la venida del Señor no es un evento de como vino la primera vez, que va a andar por allá alguien diciendo que yo soy el Mesías y que todo eso. Eso no es así. La venida del Señor es un desrasgamiento del universo entero. Los cielos se caen. Y para Dios todo esto es como un pergamino ahí en la pared, un póster puesto ahí en la pared. Todo el universo es un póster. Ya no es todavía, la grandeza de Dios todavía es más allá, porque el universo mismo es solamente un pergamino. Di a los de corazón temeroso, sed fuertes y no temáis, vuestro Dios vendrá con venganza, con retribución divina vendrá a salvaros. Isaías 35:4. Hoy, mientras el pueblo de Israel está rodeado por un mar de enemigos hostiles, bombardeado por una ola de terrorismo, que todos los creyentes se acerquen al pueblo judío con palabras de fe y coraje, y de que Dios en verdad se ha convertido en nuestra salvación a través de Yeshua. Él peleará nuestras batallas por nosotros, y a medida que avanzamos podemos estar en paz y confiamos en Él.
Los traerás y los plantarás en el monte de tu herencia, el lugar que el Señor hiciste para tu morada, el santuario, Señor, que tus manos establecieron. Cuando estés en dificultades, solo cántale salmos, como el Salmo 150. Todo lo que respire, alabe al Señor. Canten al Señor. Y entonces, y esto es para alabar al Señor, que en el nuevo cántico de Moisés y el Cordero. Grandes y maravillas son las cosas que has hecho, Adonai, Dios de los ejércitos celestiales. Apocalipsis 15, 2, 3. Esta es la parashá Beshalach, cuando los dejó ir, cuando nos dejen ir de este lugar y llegamos al reino de los cielos, será otra historia. Esa es la parashá de esta semana, Beshalach. Shabbat Shalom.